Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar del análisis de laboratorio que tuvimos la oportunidad de hacer en el año 2014. La verdad es que cuando nosotros estuvimos allí y recogimos las muestras, creímos que éramos los primeros en recoger esa muestra, pero en realidad no era así. En últimas informaciones, la última vez que pude hablar con Merinel y con Kevin Fisher, me dijeron que realmente Ron Wyatt y Bill Frey, un amigo de Ron, también hicieron analíticas de esa muestra, la muestra que correspondería a lo que sería la tapa del arca. En todos los casos, tanto en sus muestras como en la mía, el resultado del laboratorio fue simplemente que era roca. No se veía materia orgánica, no se veía sílice, ni cuarzo, ni nada calcáreo que pueda indicar que fuera madera petrificada. Pero entonces, ¿por qué esa forma exterior de corteza? Vamos a ir viendo cómo realmente a veces no todo lo que parece no es. Entonces hay que ver y analizar un poquito más. Vamos a mostraros el análisis de laboratorio que nosotros pudimos hacer. Aquí podéis ver toda una serie de explicaciones. Esto es de la Universidad de Girona. Y veis un momento en el cual podemos ver que nos habla de que esta muestra está compuesta de albita y arnotita. Dos componentes que son feldespáticos y que corresponden simplemente a lo que sería la roca volcánica. Pero, bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando qué más nos dice este informe y qué es lo que nos dice también el mundo de la ciencia respecto de la petrificación. Aquí podéis ir viendo las fotografías las micrografías que pudimos realizar en estos momentos y la firma del responsable de la Universidad de Gerona al respecto. Para entender mejor de lo que vamos a hablar, quiero comentaros lo que representa el proceso de petrificación y a nivel científico, qué es lo que se conoce y no se conoce, lo que se acepta y no se acepta y qué misterio hay con la petrificación, porque realmente es un proceso realmente misterioso aún hoy en día. Ya lo era en 2014 y hoy aún lo es. ¿Qué se conoce de la petrificación? Básicamente, pues lo que se analiza en elementos pues, que están soterrados por grandes cantidades de material en zonas fluviales y zonas volcánicas. Por lo tanto, ¿qué? Material que ha sido colocado encima de estos elementos que ha quedado allí durante muchos años y ha habido una especie de permineralización donde los elementos biológicos orgánicos se han ido, digamos, sustituyendo por elementos minerales. Eso es en el 90-95% de los casos, pero hay casos en los cuales tenemos excepciones. Y sabéis que en el tema de la biología, en el tema de la ciencia, cuando tenemos excepciones que no se pueden explicar con la idea general, es donde Dios tiene que poner quizás la última palabra. En lo que se conoce, voy a leeros directamente un resumen de la IA al respecto. Dice, variabilidad. Algunas maderas quedan casi intactas en términos anatómicos, que es lo que estábamos comentando. Se distinguen vasos, radios, anillos, mientras que en otras la mineralización es tan intensa que las células desaparecen y solo queda una masa cristalina. En este caso, en nuestra muestra se parecería más a la segunda opción. No tenemos células diferenciadas, no tenemos ningún tipo de radio diferenciado, solo tenemos prismas, minerales. ¿Tenemos cuarzo, calcedonia, ópalo, que sería lo que es normal de encontrar en estos casos? Tampoco lo tenemos. ¿Entonces qué? Vamos a seguir leyendo. Dice, lo misterioso, que es lo que aún genera muchísimo misterio al respecto de la petrificación. Que hay casos excepcionales. Que dicen, existen maderas petrificadas que no muestran células reconocibles, como es nuestro caso. Solo cristales minerales, como es nuestro caso. Y otras que conservan detalles nanoscópicos de pared celular y lignina, que no es nuestro caso. ¿Por qué unos ambientes preservan tanto y otros borran todo? Sigue siendo materia de investigación. Es una reflexión que la IA nos hace y que yo en su momento también había llegado a la misma conclusión. En un artículo llamado Wood Petrification, a New View of Petrification and Replacement, o sea, petrificación de la madera, una nueva visión de la permineralización y reemplazamiento, nos explica que quizás el concepto que se tiene normalmente de que el mineral está reemplazando molécula a molécula lo biológico no es tan real, no explica los casos, incluso estos casos especiales, ¿no? En su introducción nos define las diferentes maneras de petrificación. Las primeras son las que ya conocemos, lo que os comentaba, que las células quedan, digamos, convertidas en mineral, pero resulta que
se pueden diferenciar todas las paredes celulares y demás, pero resulta que nos habla de un caso, una tercera variante, habla de 2 variantes anteriormente al respecto de lo que os he comentado, pero una tercera variante que dice ocurre cuando la madera se destruye completamente antes de la mineralización, produciendo una cavidad vacía. Posteriormente, el llenado de este molde con materia mineral da como resultado un molde que conserva solo la morfología y la superficie externa. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos una roca con forma ¿de qué? De corteza. Aquí tenéis a mi izquierda corteza de árbol, de pino. Pues esta corteza de pino es lo que veríamos por fuera o parecido por fuera y por dentro sería todo roca. Ese sería el caso, digamos, esta variante especial, excepcional, que podemos encontrar también en la naturaleza. Al respecto de la corteza de árbol, es muy raro encontrar, extremadamente raro encontrar corteza natural petrificada. Entonces, corteza de árbol petrificada. ¿Por qué? Porque es lo primero que se degrada. Entonces no llegamos a tener especímenes de comparación. De hecho, si buscamos en artículos científicos, hay muy pocos casos reportados al respecto de poder tener una micrografía de corte al respecto de la corteza. Entonces, podría ser que en estos momentos, en esta situación, en lo que tenemos nosotros entre manos, tuviéramos un caso excepcional de corteza mineralizada, de alguna manera. Vamos a seguir investigando esto. Así que al respecto inicié una conversación con la IA. Le empecé a preguntar cosas al respecto de la muestra. Le subí el análisis. Le subí el análisis que hicimos en 2014, el que os he mostrado, y le empecé a hacer preguntas. Lo primero, ¿esto podría pertenecer a madera petrificada o corteza petrificada? Lo primero que me dijo, pues por los datos que se ven sería un caso realmente excepcional y no podría ser. ¿Por qué? Elevada concentración de sodio y calcio. Vale, pensé, sodio y calcio. Pensé en el mar rápidamente. Digo, bueno, hay concentración de sodio, concentraciones de diferentes minerales. Déjame preguntarle. Le pregunté, ¿y si esta muestra, que consideramos que es la tapa del arca, cayó al mar y estuvo allí durante un año? ¿Sería suficiente para que esta concentración de sodio y calcio aumentara? Me contesta que, dado el caso, podría ser que aumentara, pero no en el grado suficiente en solo un año en agua fría. Cuando me dijo esto le dije, pensando, sabemos que en el agua nos dice que el agua hervía. Quizás no en todos los lugares, pero sabemos que había actividad volcánica subterránea. Eso que generaba que el agua que estaba encima se calentara especialmente. Y sabemos que la zona de Arcep, la zona de Turquía, donde está el Arca de Noé, es una zona especialmente volcánica. Entonces, ¿qué? ¿Qué le pregunté? Le dije, bueno, ¿y si estuviéramos ante un agua termal en la cual tenemos que el vulcanismo de la base del mar, digamos, del fondo del mar es impresionante y que sale la lava, calienta el agua y tenemos realmente fuentes termales? Cuando le hice esa pregunta, me dice, pues bueno, dadas esas condiciones, podría ser que tuviéramos permineralización de arnotita y albita. Porque le pregunté al respecto de ese informe. Entonces la IA me genera un informe resumen que os voy a leer ahora y que vais a ver en vuestras pantallas. Fue así. Dossier resumido. Albita y arnotita en corteza petrificada. Dice, ¿qué dice el informe? El informe con el código que yo le subí de la Universidad de Girona. Me define las técnicas. Dice, conclusión mineralógica. La muestra está compuesta por arnotita y albita. Texturas observadas, cristales prismáticos y algunos tubulares. Donación en capas con o sin orientación preferente. ¿Qué quiere decir? Que veíamos esas capas que hemos visto antes en la micrografía, unas en dirección horizontal, otras en dirección vertical. Algunos serán prismas, otros serán tubulares. Punto número 2. Interpretación si fuera corteza petrificada. Dice, caso no silicio. Muy raro. Vale, raro. El tejido habría sido reemplazado por plagioclasas, que son estas albitas y arnotitas. Resultado, pérdida de microanatomía del floema, peridermo, quedan mosaicos cristalinos y bandas. Por lo tanto, se borra completamente toda la morfología celular. Implica condiciones geoquímicas con sodio, calcio, silicio y aluminio disponibles y precipitación feldespática. Quizás estas palabras os puedan sonar raras, pero a nivel bioquímico o a nivel químico es algo impresionante, porque si nosotros le aplicamos estos minerales en cantidades importantes, se puede dar este tipo de petrificación.
Y en el tema del diluvio, ¿qué pasó con el diluvio? Tenemos grandes cantidades de agua que están diluyendo gran cantidad de tierra, gran cantidad de material. ¿Qué pasa con ese material? Se mezcla con el agua y entonces tenemos el agua salada que hoy tenemos hoy en día. Pero en esos momentos, justo después del diluvio, ¿cómo estaría el agua llena de diferentes minerales? ¿Cómo se precipitó eso? ¿Cómo se mineralizó eso? Eso nadie lo sabe. ¿Pero se dieron las condiciones? Vamos a ver que muy probablemente sí. Punto número 3. Escenario coherente. Todo esto lo va diciendo la IA conforme le voy dando los datos que sabemos que se daban en el diluvio. Dice, ambiente marino hidrotermal. ¿No se daba esto en el diluvio? Paso a paso. 1. Corteza, tronco, en mar caliente mezclado con fluidos volcánicos. ¿Se pudo dar? Sí. Entrada de fluidos ricos en sodio, calcio, silicio y aluminio. Degradación rápida de materia orgánica. ¿Se pudo dar? Sí. Nucleación feldespática en microporos, albita y anortita, que son los elementos que hemos encontrado. Punto 4. Crecimiento de cristales en bandas orientadas y no orientadas, que es lo que hemos visto. Reemplazo masivo del tejido, ¿vale? Como muestran las diferentes micrografías que se han mostrado en el informe. Entonces, conclusión. El informe confirma albita y anortita y texturas coherentes con un reemplazo feldespático. Si la muestra es corteza, sería un ejemplo excepcional de petrificación no silicia. Un ejemplo excepcional. ¿Hemos visto antes que había ejemplos excepcionales? Sí. ¿Puede ser este uno de ellos? Sí. ¿Las condiciones de petrificación de esta tapa de arca comparada con los diferentes troncos analizados por la ciencia es la misma? Para nada. Para nada. Cayó en el agua. Si el Noé la sacó antes de que el agua se acabara de filtrar a la tierra, entonces aún quedaba agua cuando él estuvo ahí, porque empezó a lanzar pues, cuervos y palomas. Esa muestra cayó en el agua y con toda esa mineralización empezó un proceso de empapación, porque se empapó la corteza, porque esta corteza empapa rápidamente el agua. Pudo absorber estos minerales y luego un proceso de mineralización posterior. Por lo tanto, si tenemos este esquema del proceso, entrada, corteza en el mar, con actividad volcánica submarina, agua muy caliente, cuando los fluidos de sodio, calcio, silicio y aluminio, las variaciones de pH, EH, da una alta capacidad mineralizante. Todo esto me lo está diciendo la IA con todos los datos que yo le he dado al respecto del diluvio. Proceso, nucleación, crecimiento de plagioclasas, que son estos dos minerales que os he comentado, coalescencia en bandas, reemplazo del tejido. Ese sería el esquema del proceso que podría haber sufrido esa muestra para obtener esa petrificación. Por lo tanto, ¿qué hay en salida? Roca de plagioclasas, albita anortita, con bandas y cristales prismáticos tabulares, sin moléculas vegetales. Por lo tanto, sin moléculas vegetales. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos claramente aquí unas conclusiones que tenemos que afrontar. Primero, los procesos de petrificación son altamente complejos y dependen muchísimo de muchas variables. Y aún hoy no se conoce exactamente cómo se produce. Así que no podemos, eliminar rápidamente una conclusión sin plantearnos el qué. Pues que las condiciones del diluvio fueron completamente diferentes a lo que podríamos plantearnos hoy en día. Segundo punto. Los troncos petrificados del planeta fueron arrasados y enterrados por el diluvio, lo cual no fue el caso del arca de Noé, al menos al principio, ni de la posible etapa del arca, la cual ni siquiera sería madera en sí, sino la parte de la corteza, la cual rara vez se conserva. Así que tenemos unas condiciones realmente especiales. En las conversaciones que hemos mantenido con la IA, hemos visto que ella misma, al nosotros darle unas condiciones ambientales coherentes con lo que fue el diluvio, nos dice que es muy posible que esto se pudiera haber dado. Que es raro, pero que es posible. ¿Por qué? Porque las condiciones eran muy especiales. Condiciones difíciles de encontrar hoy en día. Y por lo tanto, sabiendo que el diluvio desmineralizó la tierra, que se llevó todo lo que ahora está en el mar y que por eso el mar ahora es salado, podemos realmente comprender cómo esa corteza pudo haberse impregnado de ese agua llena de minerales y luego, pues, permineralizarse de una manera especial.
Finalmente se plantean dos posibilidades con lo que hemos mostrado. A la luz del conocimiento actual, una, degradación total de la muestra y rellenado completo por minerales de anortita y albita, que normalmente se encuentran rellenando espacios en la naturaleza, que es lo más fácil de encontrar entre estos dos minerales. Por lo tanto, podríamos hablar de que de un fósil que está formado, ¿por qué? Por el relleno de un vacío. Se degrada una madera o una corteza que está en el interior de una zona que está totalmente oculta, se degrada y se rellena con estos minerales. Esa es la primera opción. Entonces, ¿qué quedaría? Una parte exterior en forma de madera o en forma de corteza y una parte interior con roca. Y una segunda opción, que es la planteada por la IA, que es una permineralización completa a partir de estas condiciones realmente especiales. Lo cual, sabiendo que la permineralización tiene grados, podríamos ver cómo podrían haberse mantenido esas dos bandas de fibras o de prismas y tubos mineralizados. Por lo tanto, podríamos tener ese corte muy parecido a lo que sería la corteza de secuoya, viendo líneas horizontales con fibras verticales. Todo ello con prismas y con túbulos, todo mineralizado, pero sin restos celulares. Así que, fuere cual fuere el proceso, es evidente que las antiguas poblaciones vincularon ese resto, vincularon ese espécimen, ¿con qué? Con algo procedente del Arca de Noé. Y por lo tanto su forma nos hace pensar en una especie de corteza, que por todo lo que hemos visto nos puede llevar a pensar que es una corteza tipo secuoya o una cupresácea del tiempo antediluviano. Teniendo en cuenta también que fue un ambiente salino hidrotermal. Un ambiente salino hidrotermal en gran parte de la Tierra, y especialmente en aquella zona. Y que bueno, así pues, me gustaría acabar con un consejo para todos, ¿no? con una reflexión para todos, ¿no? Que allí tenemos muchas pruebas en las zonas de Arcep, en la zona del Arca, que nos llevan a pensar que aquello es el Arca de Noé. Pero que nosotros debemos ver esas pruebas de una manera compleja, de una manera completa, de una manera, complementaria. Tomar los diferentes datos, unirlos y ver que todo está en la misma zona, ver que todo se va suplementando y nos va dando cada vez más luz al respecto de que realmente estamos ante el Arca de Noé.